Hola y bienvenidos nuevamente a un podcast más de Filosofacto, en donde, como cada fin de semana, nos juntamos, nos reunimos para compartir ideas de lo que sucede en nuestra vida diaria y ayudarnos a entender un poco mejor cómo aprender a salir adelante de cada adversidad y tal vez un poco más y en el camino filosofar sobre verdades que creemos que son verdades y las cuestionamos. Nos atrevemos a cambiar de parecer si es necesario. Respetamos las ideas de los demás, pero lo más importante que venimos a hacer aquí no es a decirte cómo vivir, es a compartir. Yo soy Rubén Yo soy Iram. y esto nuevamente es Filosofacto. Filosofacto. Te apuesto lo que quieras que un día quisiste rodear una escalera para evitar pasar por debajo de ella. O tal vez te dio miedo ver un gato negro cruzar enfrente de ti porque pensaste que eso ya te iba a traer mala suerte. O te aseguro que todavía piensas que cada vez que te zumba un oído es porque alguien está hablando mal de ti. Te apuesto lo que quieras a que alguna vez en tu vida rodeaste una escalera para evitar pasar por debajo de ella. O te asustaste cuando viste un gato negro porque pensaste que eso ya te iba a traer 7 años de mala suerte. O te apuesto lo que tú quieras a que todavía piensas que cada vez que te zumba el oído es porque alguien está hablando mal de ti. Quizás un día te regalaron un billete de $1 y lo metiste a tu cartera pensando que eso te traería mayor abundancia. Tal vez estabas paseando por el parque y viste un trébol y dijiste, ojalá que sea de 4 hojas para que me traiga más abundancia. O en un año nuevo decidiste vestir ropa interior de cierto color pensando que te traería mayor abundancia, más felicidad, más amor, más prosperidad. Pues eso es lo que nos trae el tema de hoy, que son las supersticiones. Pero realmente, ¿qué es? ¿Qué es una superstición? Para ti, ¿qué es la superstición? Bueno, una superstición es creer que una serie de acciones te van a llegar a un resultado determinado, aunque esta serie de acciones no esté relacionada con el resultado que estás buscando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si tú, por ejemplo, estás pasando un momento muy negativo, y entonces quizás tienes energías muy negativas dentro de ti y lo que necesitas es que te hagan una limpia con un huevo. Y entonces vas y te hacen una limpia y tú ya sales renovado, ¿no? Simón. Yo creo que a mí sí me han hecho limpias con el huevo, tengo que admitirlo. Yo fui de esas personas que fue con un curandero que te pasan el huevo por todos lados y al final lo rompen y te dicen qué es lo que se proyectó en el huevo. Y de verdad me impresiona que mucha gente le encontrara cosas diferentes al huevo. O sea, que realmente le encontraron una imagen simbólica de brujería que te hicieron cada vez que abrían el huevo después de haberlo pasado por tu energía, ¿no? Exacto, la misma creencia de pensar que un evento o una serie de eventos negativos en tu vida, como no le pasaría a cualquier otro, es producto de una brujería que alguien seguramente te hizo. O sea, son creencias y son supersticiones que de alguna manera aquí de forma local o incluso a nivel nacional compartimos y vamos arrastrando con muchas creencias y muchas supersticiones que no nos preguntamos de dónde vienen o por qué las creemos como tal. Lo que sí sabemos es que se van heredando estas Ujú. supersticiones, estos comportamientos, pensando que dan ese resultado, cuando en realidad, pues, no tiene nada que ver uno con otro en realidad. Sí. Bueno, una superstición está siempre evocada a darle poder a algo externo de nosotros y encontramos cualquier cosa para darle ese significado. Es un objeto, un número, un ritual que haces algo antes de un examen, por ejemplo, ¿no? Que te trajo en teoría buena suerte, ¿no? Nosotros le damos poder a algo externo pensando que eso externo es lo que nos dio el resultado que queríamos. Pero existen muchas cosas que pudieron haber pasado, casualidades, por ejemplo. Tú puedes verlo desde un punto de vista en donde es que había muy pocas probabilidades de que pasara lo que me pasó. Pero te digo algo, nuestra vida y nuestros días están llenos de probabilidades mínimas que no suceden y no nos damos cuenta. Pero cuando sucede algo que no podemos explicar o que nos da miedo, porque como lo ignoramos y no lo podemos explicar,
preferimos darle un significado a través de algo. Ay, es que lo hice de esta manera y me trajo mala suerte, es que no debí ponerme esto, es que no debí haber tocado no sé qué. Y le empezamos a dar poder a lo externo para que gracias a eso tener una explicación sobre las cosas que no podemos explicar o que nos da miedo explicar, miedo a lo desconocido. Pero fíjate cómo son las cosas, Rubén. O sea, siempre depende del enfoque en qué deriva esa superstición. Porque, Sí, por ejemplo, si tú piensas que al haber tocado algo te da mala suerte, o haber pasado abajo de una escalera te da mala suerte, lo vas a relacionar inmediatamente con el siguiente evento negativo que te sucede en tu día. sí. Entonces, pero lo mismo puede pasar en positivo, vamos a decirle. Por ejemplo, estabas jugando fútbol Ujú, con tu equipo y todo, empiezas como delantero, te pasan la pelota, anotas. Y tú en ese momento dices, wow, o sea, a lo mejor yo, como tú dices, eran muy pocas las probabilidades de que esa jugada saliera bien, pero salió bien. Y este partido lo ganamos gracias a los goles que yo metí. Pero, ¿qué había de inusual en los otros partidos que a lo mejor no metí todos esos goles? Ah, pues a lo mejor traía una playera de tal color, unas calcetas ujú, hasta la rodilla de tal color, y entonces te le atribuyes de nuevo a cosas externas un resultado positivo, ¿no? Pero finalmente, pues probablemente fue tu enfoque, tu rendimiento, el hecho de que tus rivales también pudieran haber tenido menos rendimiento que tú, o a lo mejor sí diste más empeño en esta ocasión, ¿sabes? O sea, pero uno lo atribuye a cosas externas, ya sea tanto en positivo como en negativo. Y entonces, como se vuelve como un ritual, ¿no? Tú ujú. vuelves y le pasa mucho, por ejemplo, no sé, con esta playera yo salí a un bar y me ligué a una chica, ¿no? Y entonces ahora, todos los días voy a agarrar, no todos los días, cada vez que yo quiera irme a ligar a una chica, voy a ponerme la misma playera, el mismo outfit, las mismas formas, porque creo que eso, va a hacer o me va a conseguir el mismo resultado. Ujú. Puede que algunas veces sí, puede que muchas veces no. Sí, Ujú. la mente es la que crea el resultado, porque si tú te enfocas en lo negativo, algo negativo te va a pasar. Tu mente se encarga de presentarte en la realidad lo que piensas o tus creencias. Y así haya muy poca probabilidad de que suceda algo o mucha probabilidad de que suceda algo, como tú dices, es por el enfoque. Pero creo que una superstición, teniendo enfoque positivo o negativo, sigue siendo depender de algo externo. Así Porque el es. día que no tienes esa playera que te ayudó a conquistar a aquella crush que tenías en la universidad, si no la tienes, entonces piensas que no vales nada, a pesar de que le habías dado un contexto positivo, ¿sí? Al usar esa playera, ¿no? Te va a pasar algo bueno, pero el día que no la traes puesta, no va a pasar nada. Yo creo que está bien una superstición siempre y cuando te recuerde algo. Por ejemplo, es muy diferente que yo piense que, no sé, este objeto, yo lo cargo conmigo y pienso que me da buena suerte y si no lo traigo, no me da buena suerte. A la diferencia de decir, este amuleto me recuerda que debo ser valiente, que debo ser fuerte, que debo estar alerta, que siempre debo sonreír. Me recuerda eso que soy yo y nada más activa mi, una facultad llamada la memoria, que me recuerda que yo tengo el poder, pero que ningún objeto externo me va a traer abundancia, amor, sino que me Exacto. recuerda qué postura debo de tener yo ante la vida. Y para mí eso es importante. De niño recuerdo que tenía una pata de conejo de color blanca. Me la habían regalado mis papás. Y a pesar de que se hizo como que todo el mundo lo repetía esto que te voy a decir, yo sí lo llegué a pensar antes de escucharlo como niño. Yo decía, estoy cargando un amuleto de buena suerte como la patita de conejo, este, pero qué mala suerte tuvo el conejo de que lo capturaran y que le quitaran la patita y ahora yo tenerla de llavero, ¿no? A eso le sumo también que pues se sentía extraño tener traer una pequeña extremidad de De un una criatura, animalito, sí. de una criaturita que yo pensaba que a lo mejor me iba a estar cuidando porque, me mataron y él tiene mi patita, lo voy a cuidar por el resto de mi vida. No, el conejo ha de estar bien enojado porque se lo botanearon. Yo qué sé, ha cambiado y eso me di cuenta hace poco.
los conejos son símbolo de abundancia, pero porque tuvieron que cambiar el contexto. Dejaron de creer que la pata de conejo te daba buena suerte porque, pues, la gente se empezó a molestar porque, pues, tenías una extremidad de un animalito inocente, se veía mal, ¿no? Antes se veía normal, ahora se ve mal. Si tú no ves a nadie con una pata de conejo. Entonces, ahora la gente piensa que tener un conejo en su casa es señal de buena suerte, abundancia, Claro. porque ya no le pueden cortar la pata al conejo para que tú te la cuelgues en el llavero. Ya no he visto patas de conejo. No, yo tampoco. Entonces, todo implica el contexto que tú le apliques a tu amuleto o a Ah, eso externo, un número, un ritual, una actividad, lo que sea. pero tocaste un tema bien importante que yo quiero abordar ahorita o introducir, que es qué tan vulnerables somos las personas de generar supersticiones y de Ujú, transmitir estas supersticiones. Uno como adulto, estas supersticiones las puedes ver, identificar e incluso decir, no, yo no quiero esta superstición para mí. Pero ahí está la parte clave. Cuando eras niño, claro, comentaste, cuando era niño. La parte más vulnerable entre la sociedad son los niños porque están aprendiendo del mundo y claramente una superstición, ellos lo van a tomar como una verdad absoluta, no como lo que es una creencia o una serie de acciones que nada tienen que ver, ¿no? claro. Que a lo mejor pudieran llegar a conseguir por pura chiripa el mismo resultado o el resultado que están deseando, pero no tiene nada que ver. Y Mm, los niños no pueden entender eso. Yo, por ejemplo, también me pasó mucho de niño, pero en negativo. De niño yo me acuerdo que antes de que me presentaran la superstición, sí. nunca me pasaba eso, no lo relacionaba con nada mis eventos negativos no los relacionaba con algo en especial. Ujú, Simplemente si me caía, si me raspaba, si me gritaban o si me regañaban, era parte de la vida. ¿Qué pasa después de que yo de niño conozco o me presentan las primeras supersticiones? ujú. Me pasó mucho que yo no tenía un filtro y, por ejemplo, paseaba de repente abajo de unas escaleras en un taller con unos tíos, y esa superstición que me decían: "No pases, no pases debajo de unas escaleras", a lo mejor era una precaución en el pasado, era una precaución porque las escaleras, Claro. se podía desplomar el vato y mientras tú ibas pasando y la chingada, pero pasar en sí, la acción de pasar debajo de la escalera que te diera mala suerte, pues era una superstición y me la creí bastante de niño y me acuerdo que ese mismo día que yo pasé debajo, eh, había como un estilo de metal con el que o una bolita de metal con el que le daban forma a, unas, varillas, Ajá. doblaban varilla. Y me acuerdo que estaba jugando yo con mis primos, estamos correteando, uno de ellos avienta doblavarillas y esa bolita y me pega en la cara. Y Sí. entonces, ¿qué hace mi mente en ese momento? Lo asocia Lo que asocia. pasaste, ajá, lo asocia Ajá, que pasaste por entonces debajo. pues, porque pasé por debajo de la Sí, escalera, cabrón. Y entonces te asustas, como morro te asustas porque claro, dices: claro. sí es cierto, cabrón". O sea, las supersticiones que me comparten estos cabrones son ciertas, son verdad. Ujú, Y entonces vas relacionando cada evento que te pasa negativo con respecto a eso, a esa misma creencia, a esa misma superstición. Y se vuelve más difícil. Para mí, fue de niño muy difícil deshacerme de muchas supersticiones, de muchas que te van compartiendo los adultos. ujú. Y yo creo que a la vida adulta todavía tenemos ciertas supersticiones que pueden ser peligrosas, algunas más inofensivas que otras, pero seguimos cargando con ciertas supersticiones. Sí, yo lo decía en serio, de verdad hay gente que todavía sigue creyendo, que le zumba el oído porque Mm, alguien está hablando mal de él, o no sé, bien de él, mal de él, pero están hablando de él, ¿no? Y lo que pasa es que cuando uno pasa por debajo de una escalera, uno ya se empieza a preocupar y viene el miedo. Y cuando uno tiene miedo, toma malas decisiones. Eh, ¿Qué pasa cuando algo te da miedo a ti? Te nubla el criterio, te da miedo tomar decisiones, vas casi con cuidado por la vida y provocas, como ahora estás actuando a través del miedo, pues provocas que suceda lo que tienes miedo que suceda, ¿no? Y es bien interesante analizarlo así de sencillo como tú lo dijiste. ¿Por qué es de mala suerte pasar por debajo de una escalera? No es de mala suerte. Los papás a lo mejor querían enseñar a los hijos que pasar por debajo de una escalera cuando alguien está pintando, cuando alguien está arreglando algo, pues es peligroso, ¿sí? Pero
a un niño, ¿cómo le haces entender que es peligroso? Primero, a través del miedo te va a dar mala suerte y a través de Exacto, las supersticiones. Yo creo que, bueno, esto lo leí, ¿no? Cuando la creencia de los gatos negros que pasan enfrente de ti se remontan en la historia cuando creían que las brujas se transformaban en gatos negros. O sea, la gente en realidad no le temía tanto a los gatos negros, sino que al porque concepto. pensaban que era una bruja transformada en un gato y eso les empezó a dar miedo. Pero para poder hacer una superstición se requiere del miedo y de un, ¿cómo le llamamos nosotros? De un ritual. Ujú. Se requiere de un ritual y el factor miedo, ¿sí? Sin el miedo, la superstición muchas veces no crece, ¿ok? Y fíjate qué peligroso es que la superstición domine a una sociedad entera. En esas mismas épocas de las que tú hablas, la superstición, claro, eh, sale ya a relucir que la iglesia en aquel entonces, castigó de forma indebida a muchas mujeres que quizás tenían conocimientos o no les convenía simplemente y las trataban, como si fueran brujas, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de que la iglesia trataba de tener un control, fue muy fácil para ellos y para todos los que estaban al mando generar supersticiones. Y solo fue suficiente generar esas supersticiones para que la gente se levantara en contra de las supuestas brujas y empezara lo que ya históricamente sabemos que es un amargo trago en la humanidad, que es la caza de brujas. Ajá, okey. La caza de brujas que nada tenía que ver con brujas reales o con todas las supersticiones o con todo el pensamiento mágico. Yo no sé si esto te genera impacto o no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la ignorancia, ¿no? La ignorancia es lo que nos hace creer en lo que nos dicen que tenemos que creer. En realidad a las personas, a las mujeres no las casaban realmente por ser brujas, evidentemente, ¿no? Claro, Mira, creemos que porque, no sé, practicaban algún tipo de magia o por eso las casaban. No, antes hereje era una persona que pensaba diferente a la iglesia. exacto. Una persona que tenía un concepto diferente de Dios. Pero para poder tener una justificación, para poder quemar en la hoguera a estas personas, dijeron que practicaban brujería, magia negra, cosas inexplicables que hacían daño, que se terminó también volviendo una creencia, ¿no? Que la gente te puede hacer daño a través de pócimas, de cosas tontas, ¿no? Y por eso quemaban a la gente. En realidad ni siquiera se les comprobaba a esas personas si habían tenido contacto con algo oscuro, como un libro oscuro, una magia oscura. No, no, no. Simplemente la iglesia no los podía convencer de creer en el Dios que quería la iglesia que creyeras. Y si no lo hacían, te quemaban. Así es, Te por quema. brujería, porque era lo que convenía y porque alimentaba las supersticiones que la gente tenía en aquel entonces. Y eso hacía que fueran una herramienta, que no se opusieran, que al contrario, que les ayudaran. Sí, yo me la traigo, yo la saco de la casa, yo junto la paja, yo le prendo fuego, cabrón. Sí, ¿Por qué? Porque es un acto, deja tú heroico, es un acto, es mi deber social, sí, es pues mi deber social, ¿no? yo soy una buena persona y tengo que eliminar a las malas Y personas. todo por una superstición que ni siquiera se cuestionaron de manera profunda las masas en aquel entonces, decir, Ujú. oye, a ver, pues no habrá aquí algo detrás, no habrá, como dice, gato encerrado detrás de todo esto, que a lo mejor sea una técnica o un intento de control de estas partes que dominaban Es muy complicado, ¿eh? y- Porque mira, estamos juzgando demasiado. En aquellos tiempos la ciencia no estaba tan avanzada como para poder comprobar. Entonces la gente creía a través de lo que experimentaba, de la experiencia de alguien más. ciegamente, claro. Sí, ellos jamás iban a cuestionar si lo que estaba pasando era correcto o incorrecto. Ellos veían un grupo de personas que estaban de acuerdo en algo y seguían la corriente. Pero ahora hay muchas cosas que explica la ciencia. Mira, nos fuimos hasta, te estoy hablando del siglo XIII al XVII, que nos fuimos en donde los gatos eran percibidos de mala manera porque pensaban que eran brujas. Y ahora nosotros en la actualidad 2026 te aseguro que todavía hay gente que cree que si se le cruza un gato negro enfrente le da mala suerte. Olvídate, ni siquiera sabe si es una bruja ya, si es... No, 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 no. Él escuchó que los gatos negros dan mala suerte y lo cree. Ya ni siquiera se pone a preguntar, pero a ver, ¿será una bruja? No, 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 no. De un gato negro a mí me dijeron que los gatos negros dan mala suerte y ya se me cruzó uno.
Claro. Entonces, creo que es un poquito injusto, ¿no? Como juzgar no pueden, no se cuestionan lo que está pasando. No, Hoy sí, ¿eh? sí, hoy hay un poquito más de cuestionamiento, y claro que si yo, digo: "No, pues en aquel entonces, no hubo alguien que se cuestionara, no manches". O sea, pues sí, obviamente pasaron muchos años y sí había quienes se cuestionaban, pero, pues, eran sofocados, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues, cambia esta situación, y esa a lo mejor ya no es una superstición que nos afecte, pero hay muchas otras supersticiones que sí. Hay muchas otras supersticiones, por ejemplo, con respecto al dinero. Ujú, Por ejemplo, una superstición con el dinero es, ya en nuestra vida adulta nos pega bastante, es entre más me esfuerzo, tanto físicamente como mentalmente, como en general, si yo le meto más esfuerzo, me merezco más ese dinero. ujú. Y si no le meto más esfuerzo, pues no, no me lo merezco, ¿no? Entonces, puede ser hasta cierto punto cierto, pero hasta cierto punto, carnal, o sea, llega un punto donde tú, por más esfuerzo físico, mental que le pongas, pues no te va a dar el resultado que estás buscando. Bueno, ya nos estamos yendo como a las ligas mayores, ¿no? Ya no estamos hablando de buscar un trébol de 4 hojas, ya no estamos hablando de necesitas tirar la sal en tu espalda para evitar mala suerte o quebrar un espejo que te va a dar no sé qué cuántos años de mala suerte. Ya estamos hablando de, aunque en realidad sí terminan siendo supersticiones, se les cambia un poquito el nombre cuando ya afecta directamente nuestra vida, porque mientras no haya una escalera, mientras no haya un gato, tu vida sigue normal, pero hay cosas que afectan nuestra vida día tras día, como las creencias, los paradigmas, que al final de cuentas vienen siendo también supersticiones de la vida, que para poder ganar el dinero tienes que esforzarte mucho, que si ganas dinero fácil es dinero sucio. Claro. Incluso, ¿a poco no te tocó en serio esto? Te daban dinero en la mano y tú lo agarrabas y tu mamá te decía, ve y lávate las manos porque el dinero está sucio. Y tu mente entendió que el dinero es malo. Te hacían lavarte las manos porque te decían, ha pasado por muchas manos y el dinero es de las cosas más sucias que existen. Antes de comer, lávate las manos, vas a tener una infección por no sé qué, pero todo lo asimilamos al dinero. Tocar un billete era sucio, ¿eh? Sucio porque, de hecho, yo me acuerdo que era muy importante siempre lavarse las manos después de haber tocado dinero. Hasta dónde nos persiguen los paradigmas, las creencias que afectan nuestro día a día. El hecho de que yo crea que soy una persona introvertida, el hecho de que yo crea que soy una persona que no merece las cosas, cambia y se convierte. Yo creo que repetir, repetir, fíjate bien, yo creo que repetir una superstición y sostenerla en el tiempo se convierte en un paradigma, Sí. se convierte en una creencia. Por ejemplo, hay una creencia muy, muy fuerte que es por las enfermedades son castigos. Ah, sí, claro. Y tú así como que, o sea, no te basta con los retos normales de la vida. O sea, aparte cuando te enfermas es un castigo. Yo Y no lo relacionas con las partes naturales, pues si te enfermas, probablemente más bien tenga que ver con tu descanso y hábitos, y no con un castigo divino, un estate quieto divino. No, 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 no. Es tu cuerpo, punto. Hay que saber escucharlo, ¿no? Pero son supersticiones, como tú dices. Lo que pasa es que, voy a decir esta palabra, somos tan ignorantes y tan pensativos que no nos imaginamos que el ser humano era tan primitivo. Creemos que lo que tenemos ahorita siempre ha existido y se nos hace bien difícil creer que los seres humanos de hace 200 años no tenían la tecnología que nosotros tenemos y por eso creían que las enfermedades eran un castigo, porque todas las sensaciones pensaban que era Dios hablando. Y lo relacionabas. Tú te enfermabas de algo y decías, es que no le di gracias a Dios. Es Por que, ejemplo, en esto te apoyo con un ejemplo un poquito más antiguo, la epilepsia. Los ah, primeros en registrar la epilepsia como enfermedad fueron los griegos. ¿Y qué pasaba cuando uno de sus niños caía en epilepsia? Es que hicieron enojar a los dioses, es que seguramente no le dieron tributo suficiente y entonces ya no están bendiciendo al niño. ¿Y qué hacían? Hacían una serie de rituales que nada tenían que ver con el hecho de lo que le estaba pasando en la mente. Le hablaban a un sacerdote y el sacerdote hacía un sacrificio con una cabra
y chorreaba sangre y con eso, pues había de 2, o el niño, pues, se curaba o de plano seguía igual y entonces los dioses te habían condenado para siempre, ¿no? Y no era así, en realidad era una señal eléctrica en su cerebro que al pasar de lado a lado hay un fallo y empieza esa parte de la epilepsia que descubre la medicina moderna que haciendo una pequeña incisión en esa parte ya no pasa esa información eléctrica y reduces o suprimes completamente los ataques epilépticos en una persona. O sea, ya incluso ahora saben que es un área, que es qué lo provoca, de dónde proviene. Ya no creemos que es un dios enojado, que es una persona que nos echó mala suerte. Exacto. Pero eso fue gracias a la medicina y la ciencia, ¿estás de acuerdo? Ujú, Es entendible que hace 200 años pensaran que una enfermedad era un castigo divino, ujú. que tu conciencia cada vez que te molestaba era porque Dios te estaba castigando. Era normal. Hay cosas que ya podemos explicar y hay cosas que ya están explicadas, pero somos tan ignorantes y somos tan huevones para buscar la verdad que preferimos creer lo que creemos. Hay una Exacto. historia, te la voy a contar súper rápido. Yo creo que ya la has escuchado. Esta historia es de una familia que está preparándose para Navidad y está preparando la mamá y la hija el pavo para la cena de Navidad. Entonces la niña se da cuenta que la mamá le corta la cola al pavo antes de meterla al horno y le pregunta, mamá, ¿por qué metes el pavo siempre sin la cola? O sea, le mochas la cola al pavo antes de meterla al horno. Y la mamá responde, no lo sé, hija, es una receta, así me enseñó tu abuela a hacer y preparar el pavo, si quieres ve y pregúntale a ella por qué lo hacía. La niña fue con su abuela y le preguntó, abuela, ¿por qué mamá cada vez que va a meter el pavo al horno le corta, le mocha la cola y lo mete así? Y le dice, híjole, hija, la verdad es que es receta de no sé qué siga después de la abuela, tatarabuela, no sé. Pero bueno, vamos a ponerle Sí, tatarabuela, sí, ¿verdad? bisabuela. Bisabuela, Ujú, gracias. Ve y pregúntale a tu bisabuela porque pues ella me enseñó la receta. Y para la suerte la niña tenía viva a su bisabuela, ¿eh? Entonces fue preguntarle a la bisabuelita, ¿no? Y imagínatela ujú. ya toda viejita, así, ¿verdad? Apenas podía contestar. Bisabuela, por qué mi mamá y mi abuela preparan el pavo de esta manera? Le cortan la cola antes de meterla al horno. Y la bisabuela empieza a reírse y le dice, hija, no entiendo por qué lo hacen. Yo lo hacía porque antes los hornos no podía entrar el pavo completo y le tenía que mochar la cola para poder hacerlo en dos Por partes, meterlo. para que cupieran el horno. Tu mamá y tu abuela no sé por qué lo siguen haciendo si los hornos ya son muy grandes. Ellas ni siquiera se preguntaban por qué hacían lo que hacían, solamente lo hacían porque así lo aprendieron. Somos tan ignorantes y flojos en buscar información. Todo ahorita o la mayoría de las cosas que creemos tienen explicación. Y no solo eso, como te digo, de niños somos muy crédulos, cabrón. O sea, no solamente la ignorancia y sí, es como consecuencia de ser humano, ¿no? Pero crédulos, somos muy crédulos en lo que nos dicen. Si no tenemos la información, de todos modos, no tenemos sistemas o no solemos instalar sistemas en los niños de cuestionamiento, al Mm, contrario, de obediencia. Y entonces llega la información y mi sistema de obediencia no cuestiona y voy como un burro a hacer o a repetir patrones que no me convienen, sí. ¿sí, no? Pero si nosotros instaláramos en las nuevas generaciones Mm, patrones que les ayuden a cuestionar sin caer en ese existencialismo que también, o sea, cuestionarlo todo el tiempo y no tener ninguna base, no, tampoco, pero sí cuestiónate, si no lo sabes, pues cuestiónate, ¿sabes qué? Pues no lo sé, pero no voy a tomar una decisión basado en información incompleta, inconclusa o que yo no entiendo bien. Permíteme adquirir nuevas referencias, preguntarle a algunas personas, leer en algunas partes y luego replantearé mi postura y te la comparto. Pero no, a los niños es, me vas a hacer caso, cabrón. Porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá, porque esta es la verdad, porque esta es mi experiencia, porque todos lo hacen. Pero no instalamos en los niños cuestionamiento o métodos de cuestionamiento que les ayuden a no caer en decisiones que les afecten en un futuro. Y lo mismo, si no les enseñas de niño, pues menos de adulto. Ahora, si mm, les enseñamos de niños, ¿qué va a pasar con un adulto? Pues ya va a ser un adulto con ese chip instalado ujú. y no va a caer fácilmente en supersticiones que no tienen base. Sí. Es que está un poquito complicado porque
Ay, digo, creíamos que un señor gordito, barbón, que viene del Polo Norte entraba por las chimeneas y por debajo de la puerta y te dejaba regalos en una noche, güey. Sí. En una noche. Entonces, ¿cómo rayos no va a existir la brujería? ¿Cómo rayos no va a existir la mala suerte? ¿Cómo rayos no va a existir el castigo? Güey, si existe eso, si existe Ujú. un gordito que recorre todo el mundo en una sola noche y te deja regalos, sepa por qué fregado se dedica a eso, ¿verdad? No, vas a creer todo lo demás. Y muchas veces papá y mamá ni siquiera te tienen que obligar a creer porque son tus padres, no, nada más por ser tus padres. Ellos te dicen algo y tú ni siquiera lo cuestionas porque ellos son la, La referencia. la figura más fuerte que tú tienes y más sabia que tú tienes a tu disposición, tus padres. Por eso el cambiar ese tipo de ideas está en ti, en mí, en ti, no en los niños. No en que ellos busquen la verdad porque nosotros les vamos a instalar un chip, Así es. pero ese chip es llamado ignorancia. Y la ignorancia es lo que te impide investigar, es lo que te impide cuestionar y es lo que te impide cambiar. El chip de la ignorancia. Por eso hay gente que cree que tres reyes magos te dejan regalos O que el ratón de los dientes viene y te, o cada vez que que se te cae un diente te recompensa. te deja dinero. Nos empiezan a hacer creer desde niños en cosas mágicas porque no íbamos a creer en la mala suerte. Así es, son supersticiones, pero al mismo tiempo se convierten en mentiras colectivas, Rubén. Sí. Mentiras colectivas donde no sé si te pasó en la primaria, pero en la primaria hay una mezcla de creencias de niños o a lo largo de pero principalmente en la primaria porque son las épocas en las que uno ya le empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues Santa Claus no existe, Ah, ya, el yo fui ratón de uno los de dientes ellos. ya no existe, pero te topas con otros compañeros que sus papás Ujú. le siguen alimentando la superstición, la creencia de que los visita Santa Claus, un ratón y todo esto. Y ellos ya saben que no es cierto porque ya se han topado con varios compañeros que les dicen, güey, son tus papás. Y no es que no sean conscientes de esto, sino que deciden ignorarlo porque les conviene y entonces se vuelve una mentira colectiva que te conviene creer como niño. Te conviene creer como niño que hay un Santa aunque sepas que son tus papás. Ujú. Sí, porque eventualmente te topas con quienes, en la escuela, con quienes te dicen la neta. A niños que también sus papás pues decidieron no participar de alguna forma en la mentira colectiva, ¿no? Sí, Que tampoco, o sea, es juzgando a todos, o sea, no por eso voy a decir, todo el mundo son mentirosos y esta mentira está bien o está mal. bien o mal. No, no, no. Finalmente, también es algo que disfrutamos de niños, encontrar una sorpresa, un regalo, pero quizás en un futuro podamos resignificarlo, no tener que mentirle a nuestros hijos ni enseñarles que arrastrar supersticiones y mentiras colectivas que aunque son bonitas, pues si el chiste al final del día es la sorpresa, el regalo y todo, pues que sepa que de quién viene realmente, no del pinche gordo, no de un señor barbón desconocido, de tus papás, cabrón. Sí, Que sepas, ¿sabes qué? Esta Navidad, por el simple hecho de que eres mi hijo y te aprecio mucho, voy a poner un regalo sorpresa. sí, Y yo estoy seguro que tendría la misma expectativa el niño que, que Santa Claus. O sea, tendría la misma expectativa de decir, ¿qué me va a esperar el siguiente? O sea, si me va a cumplir, le pedí 3 cosas a mi papá y ¿cuál de ellas me irá a traer a la chingada? ajá, O sea, y sería la misma cosa, pero entre comillas, porque no le estarías mintiendo, no estarías alimentándole la idea de que perseguir estas creencias falsas o estas mentiras colectivas es lo correcto. exacto. Fíjate, de hecho, en esa creencia, yo no me sé exactamente, no he investigado eso sí, ¿verdad? ¿Desde dónde exactamente empezamos colectivamente a dejar que una creencia como Papá Noel eh, le diera regalos a nuestros hijos? De verdad que no lo he investigado, ¿no? Bueno, Pero al menos Papá Noel viene de Coca-Cola. ujú, Coca-Cola inventó a así Papá es. Noel Sí, por el, una el, el campaña de señor rojo, marketing. sí. Ajá, por una campaña de marketing, ¿entiendes? Pero no sé exactamente de dónde empezamos a dar regalos, demeritamos a los padres. Y yo estaba hablando hace poco porque acabamos de pasar las fechas decembrinas con una amiga que quiero mucho y tiene 4 hijos. Y le quise preguntar cómo ella, porque de alguna manera ella siempre tenía una manera diferente de pensar a los demás. Y se me hizo interesante preguntarle, ¿cómo has llevado este tema de Santa Claus con tus hijos? Y ella me dijo que ella decidió
¿verdad? Ella y el papá decidieron decirle la verdad a los hijos, que ellos son los que les dan los regalos para que aprendan realmente el valor de las cosas, ¿sí? Y obviamente de paso, pues no crean en cosas mágicas, pero no se trata de que esté mal creer en Papá Noel, no, 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 o sea, está bien, y si la gente lo quiere hacer, qué bonito y todo, ¿no? Regalen las cosas como sea, está bien, ¿no? Y si eso te hace sentir mejor, muy bien, pero yo creo que es importante empezar a dejar de creer en tanta cosa mágica y empezar a darnos el mérito a nosotros mismos. Exacto, exacto. Le diste al punto, Rubén. Le diste al punto de las supersticiones. O sea, la superstición y ese tipo de creencias siempre va a depositar en el exterior, en un objeto, en un concepto, en cualquier cosa que no te pertenezca, esa fuerza de acción, ya sea negativa o positiva, pero todo proviene realmente de nosotros mismos. ¿Sí? De nuestro interior. Y lo que nosotros utilizamos externo, amuleto, un número, un ritual, lo que sea, pues muchas veces, aunque sea positivo, lo único que cambia es la sensación interior. Es que exactamente se convierte en un simbolismo, se Ajá. convierte en un simbolismo. Y entonces, por ejemplo, también pasa que si tú tienes un objeto que sueles traer contigo y que siempre te da buena suerte y de repente te pasa algo malo y te das cuenta que no lo traes, lo adjudicas incluso también a eso. Sí, O sea, es que no traía el objeto de la suerte, por eso me pasó esto malo. ajá, sí, claro, por supuesto. Somos seres que necesitamos creer en cosas. Y si son cosas mágicas, mejores. Porque hay, Justifica de manera es más fácil más bien justificarlo de esa manera. nadie puede hablar más allá de sus limitaciones. O sea, todavía yo creo que dentro de 1000 años nos vamos a estar burlando por el montón de cosas que creemos hasta el día de hoy. Sí, es muy probable. No, te lo aseguro que vamos, bueno, De no la vamos a mayoría, estar sí. nosotros, ¿verdad? Van a Ajá. estar aquellos seres humanos, o no sé si sigan siendo humanos, riéndose de lo que creíamos antes, viéndonos con ojos de qué ignorantes eran, de Pues cosas que creemos hasta el día de hoy. Pero bueno, todo lo que no se puede explicar, todo lo que le llamamos paranormal, todo a lo que le llamamos misterioso, le tratamos de encontrar una respuesta para justificar lo que desconocemos y sobre todo justificar lo que nos da miedo. Pero todo está basado en alimentar ese miedo. Cuando algo se mueve en tu casa, algún objeto, la gente lo primero que piensa es que su casa está embrujada, ¿sí? Cuando en realidad todavía no lo ha comprobado porque no le conviene a la ciencia explicar muchas cosas todavía, ¿eh? Pero algún día lo tiene que hacer. O sea, lo que la ciencia el día de hoy ya nos presenta es porque saben que necesitamos para evolucionar, necesitamos conocer partes de la verdad. Nos las van soltando poco a poco, ¿no? Porque ya es inevitable ocultarlo ante los ojos de los demás. Pero hay ciertas pruebas y ciertos estudios que realmente te dicen que cada vez que algo se mueve en tu casa, es tu mente la que hace que se muevan. Sí, tú no estás pidiendo que se mueva la ventana o que se caiga un plato, tú no lo estás pidiendo, pero todo lo que sucede dentro de tu hogar, tu mente envía frecuencias al exterior y esas frecuencias influyen en objetos, en personas. Tú puedes detectar cuando una persona se siente su mala vibra o buena vibra. ¿Cómo puedes explicar eso? Tal vez la ciencia aún no lo sabe explicar a ciencia cierta, pero tú sabes que existe una sensación dentro de ti que te explica que algo es bueno o malo. ¿Cómo puedes comprobar que existe? Por el sentimiento, la sensación. Nada más. Y más adelante, yo espero que mucha gente empiece a dejar de creencias tontas, ¿no? Que los limitan, que les da miedo, que los paralizan, porque les conviene dejar de creerlas. Les conviene dejar de creerlas. Y todo lo que tú crees, repetidamente, se convierte en tu verdad. ¿y en tu Una, realidad? exactamente, primero una verdad y luego se crea en la realidad. Todo lo que tú alimentas constantemente, una mentira repetida 1000 veces, se convierte en una verdad. Así es. Si te está gustando la conversación hasta ahorita, nos puedes ayudar muchísimo suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartiéndolo con aquellas personas que creas que le puede ser útil. También, si quieres participar o si quieres aportar con alguno de tus comentarios a alguno de nuestros videos, puedes mandarnos también correo electrónico a filosofactooficial@gmail.com. De igual manera, aquí abajo vamos a estar colocando todas nuestras redes sociales para que también nos sigas, nos compartas y nos ayudes a hacer crecer este proyecto que al final de todo
es para beneficio de ustedes. Bueno, y regresando al tema, me gustaría darte un dato interesante porque de pronto hablamos mucho de todo lo que tiene que ver con las supersticiones, pero Mm, ¿cómo se origina o en qué momento? Es más, ¿sabías tú que hasta los animales pueden gozar de supersticiones? no, eso no lo sabía. Por ejemplo, estaba escuchando ahorita, poco antes del podcast, un estudio que se realizó. Bueno, para empezar, es un experimento y lo realizó un vato con unas palomas. Ujú, Entonces, pone una serie de palomas en una jaula, las encierra y en medio pone un dispensador de comida. Pasa algo muy extraño, o sea, se espera que haya una acción más o menos notoria de las palomas con la jaula para que se libere la comida como un estilo de recompensa. ujú, Entonces, elige el momento en el que una paloma pega su cabeza contra la jaula y la frota. Entonces, en ese momento, libera la comida a las palomas y al resto del grupo, también a la paloma, mm, que hace ese gesto. Entonces, van las palomas, comen y aprenden todas que el comportamiento que tuvo su hermana da la recompensa de la comida, aunque no tenga nada que ver realmente con un factor con el otro. ujú, O sea, entonces, ¿qué pasó con el resto de las palomas? Que empezaron a frotar su cara en contra de la jaula para que se les liberara comida y se volvió un patrón repetitivo. Las supersticiones, así como las costumbres, así como las creencias, también es algo que se puede heredar. Y en los humanos pasa igual, como tú comentabas en tu historia. En los humanos pasa exactamente de la misma manera. Relacionamos ciertas cosas, como lo hemos dicho, desde enfermedades hasta eventos, ya sea positivos o negativos, con el hecho de una superstición. Entonces, de momento me gustaría, para continuar con el tema, dar un poquito más de entrada en nuestros propios conceptos, ¿no? En nuestros propios contextos, de cómo era o cómo se fueron desarrollando esas creencias y esas supersticiones a través de nuestras familias, a través de quienes están antes que nosotros, ¿no? De nuestros papás, de nuestros abuelos, cómo fueron heredando esas supersticiones. De manera personal, Rubén, por ejemplo, ¿recuerdas la primera superstición que te enseñaron de niño? La primera superstición que me enseñaron de niño. Ay, tal vez tendría que pensarlo un poco, pero me acuerdo. Ya recordé cuál. Yo creo que la del trébol de cuatro hojas. Mi abuela tenía pues un frente en su casa muy amplio y estaba lleno de árboles y diferentes plantas. Y me acuerdo que salía con mi hermana y un amigo ahí a buscar tréboles de cuatro hojas, crecían demasiados. Nunca he visto uno en mi vida, ¿eh? Jamás he visto un trébol de cuatro hojas en toda mi vida. No, ni yo. Que no se ha dibujado, Que no claro. sea dibujados, ¿no? Sí, o que no sea inteligencia artificial ahora. Ujú. Pero yo nunca he visto un trébol de cuatro hojas. Yo creo que si me voy y me remonto a mi infancia, creo que ese es el primero. El primer recuerdo de una superstición. Ya de ahí en adelante empecé a creer en más, ¿no? Todos los ejemplos que puse, la escalera, por ejemplo, el Que si gato te, negro. que si te barren los pies, te vas a quedar viudo, viuda. Claro, si te, Que, o sea, sí hay muchas creencias así. Muchas, muchas, muchas. mi familia fue más amante de los perros que los gatos. Y ellos me contaban historias sádicas de los gatos, ¿no? Que sacaban los ojos y un montón de cosas. Entonces las supersticiones relacionadas con los gatos, yo me las tomaba, obviamente antes, muy demasiado en serio. Bueno, y con esto que me platicas, Rubén, ahora tu perspectiva de adulto con respecto a todas estas creencias, todas estas supersticiones que te instalaron, quizás no con toda la intención del mundo de decir, le voy a instalar estas supersticiones negativas, pero que con todo el amor del mundo puedes ver que gran parte de las supersticiones lo que buscan es salvaguardar, sobre todo las que se heredan, es salvaguardar la integridad del individuo. Porque particularmente es, por ejemplo, las escaleras, que los espejos. Pues si se rompe un espejo son 7 años de mala suerte, pero qué buena manera de alejarte de donde está todo el desmadre de los vidrios, ¿sabes? O Claro. sea, entonces, después de todo este tiempo, Rubén, de tú ya con esta conciencia de que ya no es de un niño,
¿Qué diferencias puedes ver a cómo ves estas supersticiones? Pues falta de evidencia nada más. Lo más duro que me tocó aprender sobre las supersticiones es saber que nuestros papás no tienen toda la razón, incluso que pueden estar muy equivocados en la vida. No quiere decir que sean malos padres o no quiere decir que no quiera ser, que no sean un modelo para mí para seguir, porque como personas sí lo son, ¿no? Pero yo me di cuenta y fue algo muy duro que mis padres no tenían siempre la razón de cómo funciona la vida, de cómo funciona el mundo y que estaban muy alejados de lo que es la verdadera realidad, como son las cosas, lo que crees lo creas. Y yo creo que una de las cosas más fuertes que me tocó aceptar, yo he conocido gente todavía que sus mayores em, proveedores de experiencias todavía son sus padres, a pesar de que tú ya los ves con 30 años, 40 años, todavía piensan que sus padres son un modelo perfecto a seguir con respecto a ideas, creencias. Y me dolió porque es como darte cuenta que Santa Claus no existe. Sí, sí, sí. Digo, si un papá le dice a su hijo que existen los caballos verdes, y el niño nunca ha visto un caballo, él va a defender a capa y espada que existen los caballos verdes. Así le digan sus amigos en la escuela, así se lo diga otras personas. Se van a dar cuenta, el niño termina creyendo realmente que existen los caballos verdes, si su papá se los dice. Tenemos mucha responsabilidad nosotros con las generaciones. Ellos no van a cambiar, ellos van a ser el reflejo de lo que creemos nosotros. Así es. La responsabilidad está en nosotros. Tú puedes seguir creyendo que cada vez que te zumba un oído está hablando alguien mal de ti o porque soñaste a alguien, quiere decir que está pensando en ti. Dejar de creer todo ese tipo de cosas, investigar sobre todo, ponerte en internet y dejar de scrollear en la pantalla. Me gustaría complementarte diciéndote que el verdadero daño no, creo que el verdadero daño de las supersticiones no está en sí en creer, sino en dejar de pensar críticamente, en dejar de pensar críticamente, porque eso hace que heredemos esa responsabilidad a algo o a alguien más. Este, también que heredemos ese resultado positivo a algo o a alguien más, en vez de atribuírnoslos directamente. Y también seguimos, o sea, defendiendo sistemas bajo la idea de así es la vida. Ya para ir cerrando con el tema del podcast, a mí me gustaría poder compartirles lo siguiente. Si creemos en lo que creemos y la mayoría de las cosas que creemos son negativas, ¿por qué no creer en cosas que nos empoderan y no en cosas que nos dan mala suerte durante años? ¿Por qué en vez de reenviar esas cadenas de emails que enviábamos antes, ahora son reels? Si no lo reenvías, le va a pasar algo a tu mamá. ¿Por qué no empezar a mejor reenviar cosas que nos ayuden a tener más confianza en nosotros mismos, que nos convenga tener en nuestra vida? ¿Por qué no repetirnos mentiras que nos hagan crecer como seres humanos, que nos den más valor, en vez de estarnos limitando todo el tiempo? Piénsalo. Tú puedes ignorar todo lo que nosotros acabamos de platicar en este podcast por completo, si te conviene ignorarlo. Pero si tú ves que tu vida no mejora, o si ves que tu vida está llena de negatividad, deja de creer en lo que crees. Recuerda, todos vivimos en este mundo a través de supersticiones. Todos, cómo comes, cómo duermes, cómo tomas decisiones, son supersticiones, percepciones de la vida que te instalaron a ti, pero tal vez no eres consciente que estás aplicándolas. Empieza a creer en lo que te conviene creer. Esa sería mi conclusión para el podcast. No sé si quieras complementar con algo más. No, sí, claro. Yo también pienso de manera muy similar que debemos de creer en lo que nos conviene creer. Sin embargo, en el deber ser, tener supersticiones siempre va a terminar por heredar una responsabilidad. Lo ideal sería tratar de eliminar la mayor cantidad de supersticiones posibles. ¿Qué quiere decir? Esa relación
de que una serie de acciones nos van a dar un cierto resultado, aunque estas acciones no tengan nada que ver con este resultado. Tenemos que deshacernos de muchas de estas ideas, de muchas de estas supersticiones, porque no solo quitan energía, sino que muchas veces nos desenfocan del camino y no nos sirven de nada, y tampoco le sirven a nuestro entorno y terminamos por heredarlos. Lo mejor sería a través de nuestra vida adulta y de nuestra conciencia tratar de deshacernos de la mayor cantidad de supersticiones que tengamos, informándonos y yendo un poquito más lejos de nuestros propios paradigmas y nuestros miedos. No dejemos que el miedo se interponga en el camino a nuestra propia verdad. Excelente, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Me gustó mucho tu conclusión. Efectivamente, todo lo que nos dé miedo hay que eliminarlo, ¿verdad? Te dejamos por aquí nuevamente las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, para que nos sigas. Comparte estos videos, sobre todo a tu amigo que cree en tantas supersticiones. Y no olvides darle like a este video, compartir, comenta en la caja de comentarios. Nos puedes contactar a través de nuestro email. Por aquí te lo voy a dejar, filosofactooficial@gmail.com. Escríbenos, contáctanos. Incluso puedes recomendarnos temas para poder exponer en los podcasts. ¿Sale? Muchísimas gracias, Iram. Otro día que estamos aquí. De momento, antes de despedirnos, me Ok. gustaría agregar nada más un par de cosas. Si a ustedes les ha interesado este tema de las supersticiones y quieren indagar un poquito más a profundidad, me gustaría recomendarles un libro que yo ya leí y que creo que es capaz de destruir muchas de esas creencias falsas o supersticiones heredadas. Este se llama El mundo y sus demonios. Fue escrito por Carl Sagan. Está disponible para descarga en PDF gratuito en Google si ustedes lo buscan. Métanse un clavado y les va a ayudar muchísimo. Habla de temas mucho más serios, más profundos, que sí nos afectan de manera social. Si ustedes quieren indagar un poquito más, pueden hacer la búsqueda, descargar el libro y, claro, eventualmente aportar también tanto a su círculo como a nosotros con esta lectura de este tema. Entonces, por último, me gustaría despedirme diciéndoles que si no comparten este video y este contenido, van a tener 7 años de mala suerte. Así que a compartir todo el mundo, ¿eh? Muchas gracias, Rubén. Al Fue un contrario, tema que Iram, disfruté mucho. Nos vemos igualmente. en el siguiente. Sale y vale. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta Hasta la luego. próxima.